Comenzamos con una nueva edición de Cine con Sabiduría. Vamos a analizar el filme Blade Runner y brevemente, esta es la tercera película de una serie completa, digamos el primer nivel, junto con El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior y Matrix. Y en este nivel se ven cosas fundamentales. Peaceful Warrior introduce muchos temas en cuanto a la necesidad de enfocar la mente consciente, temas que sirven de apoyo a nuestros programas de mindfulness. Y el concepto del guerrero. Matrix habla mucho de la imaginación, del control, la influencia que tiene la imaginación y también pues la programación cultural, social, histórica, religiosa, etcétera, y cómo afecta al ser humano. Blade Runner aporta algo muy interesante porque va directamente a la esencia del ser humano. ¿Qué significa ser humano? Blade Runner, el título del filme se refiere a unos policías cuyo trabajo consiste en cazar, porque ya no es arrestar, sino cazar a réplicos. Son esencialmente seres humanos reproducidos genéticamente, artificialmente. Y uno de los modelos de estos seres humanos pues tienen emociones, etcétera, y pues atributos muy humanos, hasta el punto en que se precisan de tests muy meticulosos para detectarlos, diferenciarlos de seres humanos actuales o entre comillas reales. Entonces va a esta pregunta fundamental para todo cuestionamiento, toda indagación filosófica y psicológica y por supuesto espiritual, en qué consiste ser humano, qué es un ser humano. Entonces, sin dar más introducción, vamos a ver una parte de la película y continuar con nuestra tradición de ver segmentos. Y tenemos, por supuesto, nuestro cuestionario detallado. Bienvenidos. Comenzamos con la primera pregunta. El filme comienza con el preámbulo siguiente. Al principio del siglo XXI, la Tyrell Corporation avanzó la evolución robótica a la fase Nexo, un ser virtualmente idéntico al humano, conocido como un réplico. Los réplicos Nexo 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros genéticos que los crearon. Los réplicos se emplearon como mano de obra esclava extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra, en la exploración azarosa y colonización de otros planetas. Después de un motín sangriento por un equipo de combate Nexus 6 en una colonia espacial, los réplicos fueron declarados ilegales en la Tierra bajo pena de muerte. Escuadrones de policías especiales, las unidades Blade Runners, tenían órdenes de disparar a matar a todo réplico detectado en la Tierra. A esto no se le llamaba ejecución, sino retiro. Primera pregunta, ¿por qué se amotinarían los réplicos? Porque eran esclavos, usados como esclavos y ellos tenían pues la capacidad, la inteligencia, al igual que los habían creado. Ok, bien. Buen comienzo, fuerte comienzo. A ver, más. Tengo una pregunta. Si ellos estaban como fuerza de trabajo, me imagino, extraterrestre, ¿qué hacían en la Tierra? Pues ese es el punto, cómo llegaron a la Tierra. Pero se fabricaban y se exportaban.
Entonces, pero, ok, entonces sigue la por qué se amotinarían. Primera respuesta es porque eran inteligentes, eran esclavos y ¿qué más? Querían estar en la tierra. Bueno, pero solamente por inteligencia se amotinarían. Son esclavos. Simplemente por inteligencia, o qué más haría falta para llevar a motín. Emociones. Ah, Pues, claro, emociones. si ellos eran tan inteligentes como los mismos ingenieros genéticos que los crearon, ¿verdad? Y eran superiores en fuerza y en agilidad, probablemente también la inteligencia, aquí considero yo que si eran inteligentes, fuertes, ágiles, pero carentes de emociones, bien, las emociones se dan cuenta que eran utilizados únicamente para ser esclavos, toman la conciencia de que deciden no serlos y van sobre todo lo que se mueva en contra de ellos. Ok, entonces pues no solamente inteligencia, pero la parte emocional, ¿no? Les tiene que molestar, les tiene que importar, como decimos aquí, o sea, lo que no conmueve, no mueve. Sin emoción no hay emoción, no hay movimiento. Bueno, yo quiero ir con las preguntas porque ya tuve oportunidad de ver la película. Sí. Y no quiero adelantarme con esto. Como viéndola por primera vez, concordaría con Verónica en que pues, no estaban de acuerdo en ser esclavos y se rebelaron, ¿no? Como viéndola por primera vez sería como algo así, la primera impresión que me daría, sin adelantarme a la película. Ok, bien. Entonces, quedamos todos de acuerdo en que no es simplemente cuestión de inteligencia, sino también algo emocional. Esto va a ser muy, muy importante, como vamos a ver. Ok, segundo. Bueno, aquí está número 2. ¿Qué implica el hecho de que rechazaran la condición de esclavo? ¿Qué implica? Hemos tocado en esa pregunta así un poco en términos generales, pero específicamente, ¿qué implica que rechacen la condición de esclavo? Creo que lo comentaban ahorita, ¿no? Pues que 7 a 8 años tienen emociones, tienen emociones, pueden, pues como un ser humano sentir, pues no sentirse cómodo en esa condición, pues. Pero un perro tiene emociones, pero los perros no se amotinan por ser mascotas. ¿Ok? Y por simple inteligencia no se amotinarían, porque si no les importara, al importarles vienen las emociones. Entonces, pues sí, esa combinación de emociones y de inteligencia, intelecto, raciocinio, se combina. ¿Y qué es lo que sienten que les motiva o les mueve a rebelarse contra esta condición? Una palabra, hay diferentes sinónimos, pero... Lo que tenemos conciencia, que es lo que nos hace diferentes de los animales, en donde ya evaluamos las sensaciones de, por ejemplo, de bienestar o de malestar. No. Los animales también tienen conciencia en cuanto a su bienestar y malestar. Ponen una cerilla prendida cerca de una araña y se mueve, ¿ok? Pero algo más, ¿conciencia de qué? ¿De qué? De seres. No, estamos hablando de algo que los animales no tienen, típicamente, aunque sí tienen un poquito los animales sociales, pero indignación, sentido de la justicia, de la moralidad, está mal. En cuenta que esto no es aceptable, está mal. El perro tiene cierta inteligencia, tiene emociones,
Pero no tiene bastante inteligencia para siquiera hacerse esta pregunta, ¿está bien o está mal? ¿Está mal que evolucionaron sin pulgares y no pueden abrir puertas y esas cosas? No pueden abrir las latas de comida y tienen que depender del amo. ¿Está mal que fueron criados selectivamente para ser dependientes y ya no son como sus ancestros los lobos? No, el perro no puede analizar todas esas cosas. ¿Dale suficiente inteligencia? A eso me refería con bien o mal analizar. Sí, exactamente. Esa es la palabra, yo creo, exacta, analizar, ¿no? Las sensaciones, emociones. Pero si dijiste conciencia, tienen que darse cuenta. Claro, están esclavizados, es obvio, pero también tienen que tener un sentido de la justicia, de la moralidad, de su condición, de una indignación. Todos, pues, emociones humanas, eso sí. Eso es algo que nosotros tenemos, los humanos, que los demás animales pues no. Y en función de nuestra inteligencia y de nuestros mecanismos emocionales. Tercero, si eran virtualmente humanos, ¿cómo se justifica su esclavización? Virtual. O sea, ¿qué significa realmente esa palabra? Pues casi humanos, prácticamente humanos. ¿Cómo se les puede esclavizar? Eso es lo que hace la diferencia Casi. del ser humano. No eran humanos, eran casi humanos. Eran unas réplicas, físicamente como el humano, con superiores en fuerza, superiores en agilidad, iguales de inteligente que sus creadores. Y ahora están teniendo emociones. Pero no tenían emociones. Al inicio, ok. No Bien. tenían emociones. Y la finalidad con la que fueron creados era para ser precisamente utilizados en explorar otros mundos, otros territorios fuera de la Tierra. Mencionaste algo muy interesante. Fueron creados para exportación, para ser utilizados en otras fuera de la Tierra. Después fueron ilegales en la Tierra y los eliminaron, no los ejecutaron, los retiraron, como cuando se retira un producto que está que salió dañado o que defectuoso, o que pues, causa daños a la salud. Así es como lo percibo. Ok. Continuamos. Pregunta número 4. En las Américas, durante varios siglos, sobre todo en los Estados Unidos, se designaron razas de seres humanos como esclavos sin derechos humanos. La justificación era que eran algo menos que seres humanos. De hecho, según la Constitución de los Estados Unidos, los descendientes de africanos contaban legalmente como solamente una fracción de hombre. Comparen y contrasten esa situación histórica con la situación que el filme presenta de los réplicos. ¿No? Fueron importados para trabajar, eran menos que humanos. Claro. A ver, Estamos hablando de los negros. Sí, los afroamericanos, los africanos, sí. Los africanos. Se suponía, la iglesia declaró que no tenían alma, por eso apoyaba el tráfico de esclavos al Nuevo Mundo. Bueno, la gran diferencia es que es lo que se creía con lo que era la realidad. Porque a estos seres humanos tratados como seres sin alma, que eran los africanos, pues en realidad son, hasta el día de hoy, seres humanos. Y tan así, pues que está declarado y ya, aunque sigue dándose el racismo como tal, ya no está como antes, pero aún se siguen sintiendo sus efectos. ¿Cuál es la diferencia? En el trato, no sé si a las réplicas o a los réplicos se les trataba con la crueldad que se les trataba a los negros en su tiempo, cuando eran esclavos. Pues están designados como esclavos y no pueden, pues,
no pueden ir aquí, no pueden ir allá, o sea, están categorizados como esclavos porque son menos que humanos y sin embargo se rebelan contra su condición de esclavitud, igual que los afroamericanos se rebelaron contra la suya y así demostraron su humanidad. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo de la ingeniería genética, la fertilización in vitro, ahora quieren la clonación. Si se desarrollaran como seres humanos completos, ¿no serían humanos? Bueno, desde el punto de vista biológico, por supuesto. Desde Pero el punto ante de la vista... sociedad, o sea, es una manipulación, como en este caso están haciendo una manipulación genética cultivando humanos en serie, ¿no? Pero, ok, ¿por qué los africanos no eran humanos o no se consideraban humanos? ¿Por qué se justificaba todo el tráfico de esclavos, designarles a una casta social sometida por cuestiones religiosas? Tendrá mucho que ver que ellos no eran cristianos y creyentes en una deidad omnipotente. Pues, de hecho, Bartolomé de las Casas, cuando abogó en favor de los indios ante el Vaticano, dijo que sí, los indios podían ser bautizados y formar parte de la iglesia y por eso no deberían ser esclavizados. Claro, fueron esclavizados de otra forma, ¿no? Pero en teoría, esa era la teología de la situación, por decirlo de alguna forma. Pero después de que quedaban ya muy pocos. Pues sí. De haber matado tanto. Leyendo en algún libro sobre lo que es la esclavitud del negro, al indio no lo arrancan de su tierra, él se queda aquí. Un negro comenta en ese libro, él es descendiente de esclavos, él ya está en Cuba, y dice que eso fue lo primero que le hacen al negro, lo arrancan de sus raíces, lo transportan con otra gente que él no conoce, que hablan otros idiomas, porque son de diferentes comunidades, son negros, pero no son de la misma etnia. Sí, sí. Entonces no hablan el mismo idioma. Los arrancan de su familia, a la que aman. Madre, padre, hijos, esposa, hermanos, es su comunidad. Y ese dolor que ellos llevan adentro los quiebra y pierden la voluntad. Después los mandan a otro país con otros negros que primero caen con los que los mismos negros los venden o traicionan vendiéndolos a los blancos. Entonces se sienten totalmente vulnerables y ahí es cuando empieza esa indefensión. No tienen ni idioma, ni fuerza de su gente, ni el amor de su gente, ni un porqué para estar vivos. Y en todo eso, ¿cómo se les considera? Como mercancía, como objetos. ¿Y cómo se consideran los réplicos? Como mercancía, como recursos, mano de obra. En realidad aquí es lo que se menciona, ¿no? Que al final pues la mayoría de los latinoamericanos terminan siendo eso, países del primer mundo. Allá vamos. ¿Sí? Más comentarios directos con respecto a la pregunta 4. Porque vamos aquí a la esencia de qué consiste un ser humano. Si tiene emociones, si tiene la misma apariencia, si tiene inteligencia, si tiene... Pues en qué momento se gana el derecho de ser humano. Que era la cuestión esta del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Bueno, somos seres humanos, tenemos derechos, tenemos igual derecho que cualquier otro ser humano y por el color de nuestra piel
no se debería designarlos a otra casta, a una casta sin los mismos derechos. Okay. 5. ¿Por qué se les prohibió a los réplicos aterrizar a nuestro planeta? No hemos visto eso. ¿Eso sale en la película? Pues los cazaban, si llegaban a la Tierra los mataban. ¿Por qué no los querían en la Tierra? ¿Cuál es el problema? Pues porque ya los consideraron peligrosos. Ok, pero ¿por qué peligrosos? Eran más inteligentes y más fuertes y más ágiles. Porque se empoderaron. Porque se empoderaron desde el momento en que, siendo más fuertes, igual de inteligentes, pero no tenían sentimientos, no tenían emociones. Desde el momento en que empiezan a hacer manifiestas sus emociones y se rebelan, ya resulta ser Peligroso. de riesgo para cualquier sistema. Subversivo. Subversivo. Y se Ok. trae ese sentimiento. Es de riesgo, pues es de riesgo. Ahorita sal a la calle con una pancarta y manifiéstate en contra de alguna situación, en contra del gobierno, y está siendo de peligro, porque se va a parar cualquiera a escucharte, y alguien que está sentido se va a parar contigo, y luego viene otro y te escucha, y luego te sigue la grita, y viene otro, y así eres subversivo. Okay, Por eso no sé qué, por eso no hay líderes, se apagan. Y para mantener a una población que biológicamente tiene la capacidad tanto de entendimiento, de raciocinio y de emoción, para mantenerles subyugados, sumisos, colonizados, ¿qué se precisa? Que estén fuera de la Tierra, en primer lugar. No. ¿Qué se precisa? No entendí la pregunta. Tienes un grupo de seres humanos, ya biológicamente iguales que otro grupo. Y todos tienen la capacidad de inteligencia igual, tienen los mismos circuitos, mecanismos neuronales para las emociones. Conocimientos. Hay que evitar que se den cuenta de su condición. Exactamente. Hay que evitar que se den cuenta de su condición. Y también hay que limitar su acceso a la metrópoli. ¿Okay? Hay que poner fronteras. ¿Okay? Hay que poner primero fronteras, límites en sus mentes para que no se den cuenta de su condición. Programarlos. Y también hay que limitar su movimiento. Muy importante. ¿Okay? Sabéis a dónde voy, ¿no? Ok, número 6. Si clonáramos seres humanos, ¿cuál sería su estado legal? ¿Serían considerados seres humanos como los nacidos naturalmente o algo menos? Pues seres humanos. Ok, pero a nivel social, sí, a nivel social. Si llegara un cargamento, vamos a ver, llegara una fábrica en quién sabe dónde, en Beijing, ¿okay? Una fábrica de seres humanos clonados, ¿okay? Boom, y llegara un cargamento, o sea, las personas que quieres no puedes tener niños, entonces para evitar toda la cuestión de... Es una buena pregunta. ¿Se podría evitar toda la cuestión, todo el papeleo, la administración asociada con la adopción, comprando un bebé clonado? ¿Se podría evitar o se considerarían seres humanos y una vez que ese bebé entrara en el sistema y alguien descubriera a sus compañeros que era clonado en vez de nacido, cuál sería la reacción social? Rechazo. ¿Y en base a sí, rechazo? ¿Y en base a qué? A la misma cultura que tenemos. ¿Sí? ¿Y en base a qué? A la religión. A la religión, exactamente. Porque si son Es algo clonados... antinatural de acuerdo a los ojos de los que manejan la religión. Así como
hace un ratito manejabas in vitro, hombre. Ajá, la fertilización. Fertilización in vitro. Yo no lo veo del estilo de la clonación. ¿Por qué? Porque aún estás utilizando masculinidad y feminidad. Sin embargo, la clonación no necesitas ni del esperma más que de la célula madre, y de ahí se hace todo el movimiento, de acuerdo a lo que han manejado, ¿no?, los que saben eso. Sin embargo, por ahí yo tengo información que ya hay clones. Ya ha habido clones de ganado hace muchos No, que muchos sí, años. pero de humanos. No me extrañaría. ¿Qué O sea, tiene? Pero esto como top secret, pero sí los hay. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo trataría no de tratar mal a la persona, no, pero me llamaría mucho la atención y estaría observando cuál es la diferencia entre tú y yo en todo lo que tú hagas o cómo reacciones ante circunstancias, si tienes emociones como las tengo yo? Sería algo raro. A mí en un momento dado, si ahorita se me presenta, Charlie es un clon de otro Charlie, digo yo, ¿tendrá? Los ojos. Sí, tus ojos, como decía ayer Verónica, no, los ojos no son el espejo del alma, no, sí, para mí sí, yo te miraba los ojos y decía yo, siente o no siente, pienso o no pienso que pienso. Pero exactamente en la cuestión cultural, la religión. Pero dijiste algo interesante, alma. Sí. Alma. ¿Un clon tiene alma? Pues, no creo que sea un vegetal, ¿verdad? Pues es el yo problema. tengo entendido que el alma es la fuerza activa del cuerpo, del ser vivo. Pues entonces si está vivo no importa que sea clonado. Si eso entendemos por alma, entonces un perro tiene un alma, una araña tiene un alma, una gallina y por supuesto una gallina clonada. Te mueres y se acabó la fuerza activa, se te apaga el switch y ya estás. Porque fíjate que los seres humanos clonados se podían, pues por ingeniería genética, evitar todos los defectos que llevan a cáncer, problemas cardíacos, de vista, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones, esos defectos biológicos. ¡Pum! Pero se está trabajando en eso. Pues ya se está haciendo con la ingeniería genética cuando, no sé ustedes, cuando compran el óvulo o el esperma. ¿Qué dice esto en cuanto a nuestros esquemas, entre comillas, los esquemas culturales dominantes pues sobre todo en el mundo occidental, en cuanto a el alma, en cuanto a lo que distingue a los seres humanos de las gallinas que comemos? Yo respecto a lo de la clonación, sí es un poco inentendible para mí, por ejemplo, que dicen que clonan a un ser idéntico a ti, ¿no? Para usarlo supuestamente como refacción, si tienes, por ejemplo, un hígado dañado, te clonan y toman ese hígado para cambiarlo por el que tú tienes mal, ¿no? Supuestamente. No es quitárselo y ponértelo. No, pues supuestamente para eso se empieza a inventar la clonación. Pero, pues ya siendo un ser vivo independiente, que no esté unido a ti por ningún cordón, pues es un ser humano. Ya entran otros sentimientos ahí, ¿verdad? Y esos sentimientos, el punto es este. ¿Matarías a tu igual? El punto es este. ¿Por qué se referían, el número 7, por qué se referían a la ejecución de los réplicos como retiro? Continuamos. Entonces, ¿por qué se referían a la ejecución de los réplicos como retiro? ¿Qué implica esto? Que las palabras se refieren a objetos o conceptos. ¿Por qué retiro? ¿Por qué no matar? Si fuera ejecución, es como decir que estás matando seres humanos. Y si se habla de el retiro de esta mercancía que me salió defectuosa, o sea, ya no se implicarían
las emociones en cierta manera. Y de esa forma se les seguiría dando la categorización de objetos. Ok, bien, bien. Y se les distancia, o sea, de una condición se les separa. No tienen esa categoría de seres humanos, ¿verdad? O sea, estoy recordando el ejemplo que en alguna ocasión le escuché de Hitler, los judíos. Lo quiere mencionar, me parece. Pues el proceso de Hitler con los judíos fue en inversa, o sea que él tuvo que manipular la opinión, la percepción pública, que restando a los judíos de esa condición humana, estableciendo, imprimiendo publicidad que resaltaba semejanzas o creaba semejanzas con roedores, etc. Y poco a poco quitando el estatus de humano, de ser humano, a los judíos para poder llevar a cabo su solución final, que era la eliminación de los judíos, los campos de concentración, etc. Igual que la exterminación, igual que pues cualquier plaga. Entonces es necesario para el ser humano cometer ciertos actos contra otros seres vivos, pues hace falta distanciarlos de nosotros. Entonces, por ejemplo, los europeos dotados de la perspectiva cristiana, ¿okay?, de la Biblia, su interpretación de la Biblia era que toda la tierra y los animales, las plantas en ella, están a cargo de los seres humanos, y los seres humanos, pues por tener esa chispa divina, eran superiores y los animales, las plantas, todos los recursos naturales de la tierra están a disposición del ser humano. Entonces llegaron los europeos con esos esquemas y pues exterminaron a especies, diezmaron la población, por ejemplo, de bisontes en Norteamérica, por la venta de su piel, dejando al resto la carne y todo, ni se me lo estaban a comer, la dejaban ahí, pues una masacre. Animales que eran sagrados para los indígenas, animales que sí cazaban, pero que veneraban, que respetaban como seres a los cuales estaban al nivel. ¿Por qué? Porque tenían vida, porque les atribuían un espíritu vital, igual que ellos. No se sentían superiores ni las plantas ni los animales. ¿Por qué? Porque estaban vivos también. Entonces, si lo cazas por comer y reconoces el sacrificio de este animal para tu propagación en el ciclo de la vida. Es otra perspectiva completamente diferente. Con el esquema judeo-cristiano, cristiano en todas sus dimensiones, católico, protestante, etc., y también pues musulmán, todo el monoteísmo ético entre comillas, que contribuye a esta perspectiva de que los seres humanos son superiores diferentes categóricamente a los demás seres naturales. Entonces comienza también el cuestionamiento de, pues estos otros que no creen, no tienen las mismas creencias, también tienen esa proximidad al ser divino. No, entonces podemos hacer lo que queramos con ellos. Genocidio, no solamente de los seres, de animales, entre comillas, sino de otras razas, etc. Entonces, es el proceso en el caso de Hitler y en el caso también de apartheid en Sudáfrica, de todo tráfico de esclavos, del genocidio del amerindio, que ha sido el proceso de colonización de todas las Américas. Las Américas se formaron en base y en función a esa perspectiva, que ciertos seres humanos son menos y por lo tanto son desechables. ¿Okay? Y seguimos viviendo el resultado
y la vigencia de esa perspectiva. Y es una de las formas en las cuales, pues, una de las razones por las cuales esta película, este filme es tan importante. Por una parte para los seres humanos, punto, porque pues, pone en pie esa cuestión de, bueno, ¿en qué consiste ser humano? Por otra parte, pues sobre todo para nosotros en el Nuevo Mundo, porque los españoles que llegaron aquí eran los que no podían sobrevivir, desde luego no podían destacarse en el Viejo Mundo. ¿Okay? Y los africanos que eran aquí era también para mano de obra, y el resultado de los amerindios, que eran aborígenes de aquí, su condición es el resultado del mismo proceso de explotación de recursos, eliminación de personas. Ese ha sido y sigue siendo la realidad del Nuevo Mundo. Y ayer, por ejemplo, en Fita se vio parte del documental ¿Y tú cuánto cuestas? Y la perspectiva del estadounidense, porque el mexicano también es norteamericano, el estadounidense con respecto al mexicano, y es de ¿qué? Un ser inferior. El chiste famoso, que es un mexicano sin podadora, un desempleado. Esa es la perspectiva. Y pues ya en este programa de Cine con Sabiduría ya estudiaremos filmes específicamente y entenderemos más a fondo el porqué de esa perspectiva, cuestiones de destino manifiesto, etcétera, etcétera, la política, y también, claro, lo veremos en otros programas relacionados en Fita, pero aquí tenemos algo muy importante, cómo la religión afecta la perspectiva del ser humano con respecto a sí mismo y con respecto a otros seres humanos y a otros seres. Continuamos. Número 8. Si los réplicos eran virtualmente humanos, entre comillas, ¿qué les faltaría para ser completamente humanos? Pues eran virtualmente, no eran totalmente humanos, y para ser humanos les faltaban tener emociones. Pero ya los tienen, Nexus 6 los tiene. Pues aquí habla de si eran virtualmente humanos, ¿qué les faltaría? O sea, virtualmente, casi, prácticamente humanos, ¿qué les falta para ser completamente humanos? Y resulta que tienen emociones y por eso se amotinan. Entonces, ¿qué les falta para ser humanos? Ser reconocidos, o ellos mismos reconocerse como humanos. Ok, ser reconocidos. Ok, ¿qué les falta al latinoamericano, al latino, Saber qué es, saber qué puede. Su identidad. Ok, exactamente, saber qué es. Tengo una pregunta. ¿Cómo fueron creados? ¿Son robots humanizados o es un clon de un humano? ¿Se usan células humanas? O sea, híbridos de humano-robot. ¿Qué son? Pues porque fíjate, no he visto esa parte. Fíjate que creo que los detalles no salen en el film. En realidad los detalles, ese es el punto. Los detalles de cómo fueron no es importante. Importante es, o sea, en base a qué un ser humano es un ser humano. Si parece un ser humano hasta el punto en que ni siquiera los exámenes más detallados pueden distinguirlo, si se mueve como, si siente como un ser humano, si pudiera llegar al punto en que piensa que es un ser humano y no sabe que es un réplico, pues no es un ser humano. Ahorita hablando de emociones y saber si es o no es, se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, ahorita que vivimos en una época de tanta violencia y con todas estas gentes de los que ejecutan con tanta frialdad y desmembran al oponente, los desintegran, digo yo, ¿Y qué han perdido? Exactamente. ¿Y qué es lo que hace la guerra? ¿Qué es lo que hacen los traumas? ¿Qué es lo que quitan a las personas? ¿Qué es lo que les quita? Pues identidad, sí, emociones, exactamente. Conciencia y emociones. ¿Pero no dejan de ser humanos? Ese es el punto.
O sea, ¿hasta dónde? se deshumaniza. ¿Okay? El proceso de la esclavización era un proceso de deshumanización, tanto para el esclavo como para el mercader de esclavos, como para el amo, el dueño de esclavos. Y eso es un punto, como he dicho en otras ocasiones, Martin Luther King dijo que el daño al esclavo, o sea, el daño de la esclavitud no solamente era al esclavo, sino también al esclavista, al dueño de... Y yo tardé mucho tiempo en aceptar eso. Pero luego me di cuenta, sobre todo trabajando como psicólogo clínico y forense en instituciones, personas que habían cometido violencias quedaban también traumadas. De hecho, se habla de el trauma vicario. O sea, para el psicólogo que está escuchando los detalles y tiene ese enlace empático con el paciente, o los pacientes si es un grupo, y te están contando los detalles de lo que les ha sucedido, y pues por conexión empática, por empatía con este otro ser humano, tú mismo empiezas a experimentar también esas sensaciones, y eso es un problema para psicólogos que trabajan en esos ambientes. Es un problema muy serio, ¿okay? Y todos necesitan pues su propio proceso terapéutico para pues lidiar con, pues, cuando te cuentan de violaciones, cuando te cuentan de abuelas que han puesto a prostituirse a sus nietas de 11 años, etcétera, etcétera. Y día tras día te están contando estas cosas, pues te trauma a ti. ¿Sí? Sales de ahí y dices, esta humanidad, ¿qué pasa? Ha perdido lo que nosotros atribuimos como humanidad. Han sido deshumanizados. Tanto que, y eso es el resultado de la violencia. Lo hemos visto Fuimos guerreros, once were warriors. Hemos hablado en ese contexto, hemos hablado de lo que experimenta Jake, por ejemplo, y todo lo hemos visto pues en otras partes, y eso es algo que vamos a ver. El efecto de la violencia es perder la sensitividad emocional. Es necesario perderla, porque si no, no puedes continuar. Si sigues conectado a esas emociones que reaccionan cada vez que ves un acto violento, no vas a poder funcionar, tienes que desconectarte. Entonces, ¿qué pasa? Te desconectas de algo tan importante como tus emociones, como la empatía, te desconectas de ti mismo. ¿Okay? El ser humano sometido a la violencia constante está enajenado de sus propias emociones, está perdido de sí mismo, de su humanidad. ¿Okay? Eso es muy importante. Aquí lo que estamos viendo en los réplicos es muy análogo a lo que el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos estaban declarando su humanidad. ¿Okay? Muy importante para nosotros en el Nuevo Mundo, no solamente en Latinoamérica, porque el Ku Klux Klan inició el mismo año que se estableció la declaración de libertad de los esclavos, como una organización terrorista. Pues, y esos niños que crecen con ese odio, con esa disposición hacia la violencia a otros seres humanos, ¿qué se les está haciendo? Es una violencia, se está deshumanizando. Aunque no pierden sus derechos y calidad de humano, ¿no? Pues ese es en la sociedad. Son temas pues, muy importantes. Los Ángeles en el 2019, describan la escena del cielo nocturno con los autos volantes. ¿Os acordáis de la escena, las imágenes? ¿Cómo es? Pues una metrópoli
muy controlada, con anuncios de viva, ¿qué? Váyase a otro planeta, ¿no? Algo así dicen, viva feliz, en felicidad y armonía, un lugar placentero para Irse. Irse de la Tierra. Irse de la Tierra. Pero ¿cómo era el cielo? ¿Cómo? Pues lleno de rascacielos y de luces y de hecho estaba lloviendo, ¿no? Y se ve como que están en un lugar asiático con influencias asiáticas. Más perspectivas. Pues autos voladores para todos lados, un caos vial ahí, que ya no cabemos muy aquí. Lleno, ¿no? Muy Sí. lleno. Más, Muy dinámico todo. Carlos. ¿Qué más? No se me antojó. Se me hace interesante porque la película está hecha en los 80s y el director de una manera, creo que como en el 2019 era así. Muy Sí, lejano, muy Ya estamos en Y aquí estamos en 2011. Cuando decir el siglo XXI, digo, pues estamos en los albores. Eso pensé cuando vi que dijo 2019, dije, Lo miraba a muy largo plazo, muy ¿verdad? lejano. Pero sí se ve como Vamos avanzando. si del 80 al 2019 se ve como que como si algo haya pasado en el planeta, que se ve así como, pues, Robotizado. como oscuro, no Oscuro, sé, algo así. sombrío, ¿verdad? Sí, Sí, ¿cómo está el cielo? Estamos cayendo así. ¿Cómo está el cielo? ¿Se ven las estrellas? ¿Se ve la luna? No. Contaminado, ¿no? O sea, parece que está completamente contaminado, industrializado, todo artificial. Robotizado, todo lleno de autos, luces, o sea, no se ve nada. Y no anda muy lejano de esa Los Ángeles, ¿no? de esa visión que tuvo en aquel entonces, ¿eh? Número 10. ¿Qué tipo de lugar les parecería para vivir? ¿Ese? No, pues ya dijimos que no. Que no. Ustedes, por eso están todos los anuncios de váyanse a otro, a colonizar. Pues no, Europa pues en 1500, 1600, pues también estaba quemada, por eso la gente desesperada, porque hacía falta estar desesperado para dejar todo lo que conoces, meterte en un barco que era pues una cajita de madera y cruzar lo desconocido. Acababan de aceptar que el mundo era redondo y no aplanado, ¿eh? Y venir a esto. Totalmente desesperados porque ni siquiera había aquí supuestamente civilización, vida o tierra. Ni siquiera sabía si había realmente tierra. Sí. Nada más para hacer un poquito de... Ahora en esta semana, justo que acaba de terminar, se acerca una compañera y me dice, ¿ya se metieron al satélite a ver cómo quedó la Tierra ahora después del terremoto? Pues es que se movió del eje, ¿no? Es que ya no está redonda, no está ovalada. ¿Ovalada? Me dice, es que está más ovalada que redonda. Se está viendo esa imagen desde el satélite, salgan, se vayan al satélite y vean, y así como muy eufórica, ella con una excitación así más preocupante que... Sí, claro, y si ya lo vieron, no. Y bueno, digo yo, no sé, se está acercando el 2012, ayer decías que ya llegue, pero bueno, no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, pues tanto que se peleó para que se reconociera como que la Tierra era redonda, y ahora empiezan otra vez, ahora otra vez vienen a meternos. Nunca fue esférica, siempre era algo achatada, los polos, algo. Ok, continuamos. La escena es la evaluación de un trabajador llamado León por un test de carácter psicológico donde se presentan escenarios breves para observar sus reacciones emocionales. 11. ¿Qué opinan sobre el carácter del test? ¿Qué les parece el test? Así, en términos generales, lo que se presentó del test. Pues supuestamente el que estaba aplicando el test era para ver las reacciones emocionales de León, pero pues no le veía yo mucho fondo a ese test. La reacción de León pues era
No, digo el test, vamos a ver la reacción del león después. El test en sí, ¿qué os pareció el test? ¿No te pareció, a ti no te impresionó? ¿A alguien más? Igual no me impresionó, de alguna manera no me impresionó, pero sí de alguna forma entiendo que ese test tenía un propósito, ¿verdad? Aquí ya se dice el propósito, ¿verdad? Y el que lo estaba aplicando también ejercía cierto poder en la reacción del que lo estaba recibiendo. Okay. Hasta ahí. Carlos, ¿algo acerca del test? Un poquito como no sé, como policíaco, ¿no? Algo así, ¿no? El tipo de contexto, ¿no? Está la persona esperando, le traen una persona, como que ese contexto así medio policíaco, detectivesco, no sé. Os voy a decir una cosa, este tipo de test se hace hoy en día en neurociencias para estudiar áreas del cerebro que se activan durante pues, escenarios emocionales. A mí como yo he escrito muchos guiones hipnóticos y de escenarios, pues en diferentes ocasiones me han pedido preparar diferentes guiones para este uso, escenarios emocionales para ver cómo las personas reaccionan fisiológicamente. Entonces, en ese sentido, pues es válido. Y como reaccionamos a lo que imaginamos, entonces imaginamos una situación y el cuerpo reacciona como estuviéramos en la situación, pues se puede ver cómo está esa persona, los mecanismos neuronales asociados con sus emociones. Y otras, no solamente en el cerebro, sino pues como consecuencia del cerebro, pues ritmo cardíaco, sí, la pupila, sudor, resistencia galvánica en la piel, porque se suda cuando uno está ansioso, se suda, entonces la resistencia galvánica disminuye. O sea, el cuerpo reacciona a lo que las personas piensan, imaginan, y es una forma de estudiar sus emociones, pero con el incluso hemos visto en un documental sobre la ciencia del mal este tipo de estudio con resonancia electromagnética. Por eso le estaba monitoreando las pupilas cuando le hacía el test. Y ahorita se me viene a la mente, en principio sí se me hizo absurdo, ahorita hay una tortuga en un desierto, pero está como el test, ¿te acuerdas que te conté lo del test del café? Que te preguntan, ¿qué sientes cuando tomas café? Y trae un montón de significados y de sensaciones. Entonces, en este caso, pues, los psicólogos piensan en el mar. Pues aquí, y claro, en los 80s cuando se escribió el guión, no me acuerdo si esto ha estado en un libro o no, pues no tenían conocimiento seguramente de resonancia electromagnética y estudio del cerebro, la activación cerebral, pero el fundamento teórico del test es válido, es válido, ¿no? Un poco limitado simplemente enfocar, pero bueno, estamos hablando de... pero la idea, la teoría es válida. Ok. Entonces, ¿cómo es la reacción general del león ante el test? ¿Cuál dirían que es su estado emocional? ¿Demuestra emociones? Es una alteración tremenda la que muestra el hombre. Una alteración casi psicópata. Contrariado. Inclusive se perciben los latidos conforme le empiezan. Reacciona ante las preguntas que considera, creo yo, como... ¿Inquisidoras? No precisamente, como fuera de contexto. Oye, pues esto de qué se trata. Que si, pero en general, vamos a ver sus reacciones individuales, pero en general... De ahí vienen las reacciones, pues ahí yo percibo las reacciones cuando dicen, pues ¿de dónde vienen tus preguntas? Pues ¿qué tiene que ver esto con mis preguntas?
Y eso conforme escuchaba, se sentía que se alteraban las pupilas Sí. ahí también. Se alteraba, ¿qué palabra usamos para describir ese estado emocional en el que él está? ¿O qué palabras, términos, a ver, sustantivos? Pues lo estaban metiendo a una presión psicológica. Sí, pero ¿cómo estaba él? Alterado. Ansioso. Ansioso, o sea, estaba ansioso, ansiedad, tenía una tremenda ansiedad. Él sabía cuál era el objetivo de las preguntas, causar una reacción en donde él se desequilibrara y descubrieran que él no era humano. Pero está ansioso, claro. Demuestra ya emociones. ¿Cómo son sus reacciones? 13. ¿Agresivos? De un animal acorralado, ¿no? Con miedo. 14. ¿Qué representa para ustedes el escenario de la tortuga volteada, cociéndose bajo el sol del desierto? ¿Cómo reaccionan ustedes personalmente ante esa imagen? ¿Qué representa eso de la tortuga volteada, se está cociendo bajo el sol? ¿Qué os parece? Desesperación. Pues irla a ayudar a que, al mínimo a voltearla para que ella misma busque su refugio natural. O sea, sentimos un impulso a ayudarla, ¿no? ¿Conmueve? O sea, sí. ¿Y por qué conmueve? Sin embargo es un animal, o Por sea... empatía. Empatía, ¿verdad? O sea, de hecho, los niños, parte del desarrollo psicológico, la evolución, el desarrollo psicológico del niño es llegar a darse cuenta de que otros seres humanos también sienten dolor y otras cosas. Los niños a cierta edad no saben, piensan que ellos son los únicos que tienen necesidades, que sienten dolor, y luego es un proceso de socialización, de evolución, de desarrollo psicológico, al darse cuenta de, pues no soy el único que tiene hambre, no soy el único que tiene necesidades, etc. Los niños son de por sí egocéntricos y luego se dan cuenta de, no, y tienen que aprender eso. Si no lo aprenden, por contacto social, por instrucción, por enseñanza, no lo desarrollan y acaban siendo psicópatas. Pero curiosamente, cuando están en contacto los niños, desde muy pequeñitos, cuando están en contacto con animalitos, con la mascota o con animales muy pequeñitos, esto lo veo y lo observo con mi nieto, está observando y luego dice, le vamos a dar agua a esa hormiguita que anda ahí, le vamos a dar agua porque anda buscando agua. Demuestra cierta empatía, porque cuando regamos las 2 macetas que tengo, salen las hormiguitas y dice, mamá Mari, esa necesita agua, tiene sed, y le vamos a dar agua, y busca una fichita por ahí y va y le pone agua. ¿Qué edad tiene? Acaba de cumplir 4 años. Okay. Por eso es tan importante cuando uno trata con adolescentes, por ejemplo, en su récord, para ver si lastimaban animales. O sea, es una indicación de una psicopatología, que muchos niños, que tienen problemas de negativismo desafiante, conducta antisocial, de pequeñitos, torturaban animales. O sea, es el niño que atrapa un saltamontes o capa una mosca y le arranca las alas para ver qué hace. O sea, ¿qué pasa? Le falta empatía, o sea, es incapaz de ponerse en la situación naturalmente de ese animal, es decir, esto me dolería a mí, no debería hacer eso, etc. Una falta de desarrollo moral. Ok, vamos a cortar aquí.